poquito más te falta. Gloria a Dios. Un poquito, mijita. Gloria al Señor nuestro Dios. Eso, no mucho, mija. Ahí, gracias, gracias. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas en la fe, ya estamos aquí. Déjenme poner los lentes porque no veo nada a causa de los reflectores. Y para poder ver un poquito, me pillaron en 1, 2, 3. Me decían, bueno, estamos contentos de estar con nuestros queridos hermanos y hermanas en la fe, con nuestros queridos y queridas amigas, amigos. Tenemos muchas personas suscritas a nuestro canal, así es que yo quiero agradecerle al Dios del cielo una vez más y felices de que Dios nos conceda la enorme bendición de estar juntitos otra vez. A ver qué nos habla, qué nos dice el Señor en este día. De verdad que sí, vamos a ver qué palabra tiene el Dios Todopoderoso. Yo le he pedido una palabra, estaba orando hoy temprano y le decía al Señor, danos una palabra de fortaleza, una palabra de fe. Hay cosas que muchas veces el hombre, el ser humano, no las alcanza a entender. Y a ver, déjeme por un momentito, deje ver. Entonces, no las alcanzamos a entender, pero las vamos comprendiendo en el camino. Y creo que es lo que pasa en muchos corazones hablando de las personas que habitamos en este país. Tal vez no en todos, ¿no? Acudimos a las urnas, se dieron las elecciones, tenemos un nuevo presidente, particularmente, una vez más, como lo dije, en este gobierno que está terminando, yo no di mi voto, tampoco lo di, pero también dije varias cosas. Creo yo con todo mi corazón que esto es una lucha muy fuerte entre el bien y el mal, entre las tinieblas y la luz. Creo también que deben de haber manos de nación poderosa, también lo creo, y nación grande, poderosa, tratando de impedir y tratando de que, bueno, a la final tengamos un proyecto que gobierne el país, que sea un proyecto más ligado a la gente pobre, a la gente humilde, al menesteroso. Pero el pueblo es soberano, el pueblo ha elegido y hay que respetar. Y lo principal, aceptar la voluntad divina del Señor. ¿Sabe qué pasa, mi querido amigo y amiga, hermano, hermana en la fe? Hay momentos que nosotros creemos algo, pensamos, bueno, esto es de esta manera y así va a suceder o tiene que suceder. Pero cuando no pasa así, es como que nos sentimos decepcionados, como que nos sentimos, a pesar de que muchas veces nosotros, especialmente yo voy a hablar por mí, ¿no? Muchas veces nosotros estamos orándole al Señor y le decimos a nuestro Dios maravilloso, pero hágase siempre, Señor, tu voluntad. Y cuando el Señor hace su voluntad y de pronto no es como nosotros queríamos, ay, Señor. Hay una hermana muy amada mía que me dice, ay, estoy un poquito bajoneada. Y yo creo que sí, que eso sucede, ¿no? Que le decimos al Señor orando, pero hágase siempre tu voluntad. Nosotros creemos esto, aquello, pero hágase siempre tu voluntad. Y es ahí donde verdaderamente luchamos, porque a veces eso no sale de nuestros corazones, solo de nuestros labios, que se haga la voluntad de Dios. Tenemos un mandatario, solamente Dios sabe por qué lo ha permitido así. Creíamos, y lo sigo sosteniendo, que el otro proyecto era mejor, me parecía que estaba mejor, tenía muy buen equipo, me parecía a mí. Es más, inclusive hay tantas prefecturas, alcaldías, y todo eso era muy bueno porque se podía gobernar, creo yo, con mejor estabilidad, con más tranquilidad, porque el mismo partido político tenía varias autoridades en diferentes provincias, en diferentes ciudades. Pero Dios es soberano, la palabra de Dios es clara, es clarita. Él es el que pone autoridad y Él es el que la quita.
Él es el que exalta y Él es el que humilla. Y en eso nosotros no vamos, pero ni siquiera, yo, claro, que por supuesto que cuando de pronto no se dieron las cosas como pensábamos nosotros, fue como un remesón una vez más en nosotros, Señor. Pero no, yo creo convencida que en todo está la mano de Dios y que Él ha permitido esto por algo. No lo entendemos ahora. Permítame volverle a recordar la vida de José. ¿Usted cree que José, cuando fue vendido, él pensó que llegaría a ser gobernador de Egipto? Mire el proceso y cuántos años transcurrieron para que al final aquel joven que fue vendido como esclavo y que de una manera muy humilde y sumisa a la mano de Dios y a la voluntad de Dios, alcanzase la cima de la bendición divina, porque Dios lo pone como gobernador de Egipto. Y como le dijo él a sus hermanos en la última reflexión, creo que llevábamos el día viernes, como le dijo él, no me enviaron ustedes a mí acá, no me enviaron, no fueron ustedes mis hermanos que me vendieron, mis 10 hermanos. Es Dios quien me envía acá para preservación de vida. Dios me envía acá. De alguna manera Él permite eso que ustedes tenían hacia mí, ese coraje, ese odio, ese resentimiento, esa envidia. Todo eso lo permite para que ustedes me tomen y me vendan. Claro que José se había bebido una copa bastante amarga. Había sufrido, me imagino yo, todos estos años. La mano de Dios, la misericordia y la bendición divina estaban con José. Pero igualmente era doloroso para él ya no estar con su padre, no estar aún con sus hermanos, por mucho que le aborrecían y que le tenían envidia, era su familia. Y Dios nos creó para eso, para habitar en familia. Entonces yo creo que fue tan duro para él y él no entendió. ¿Hasta cuándo? Él tuvo 2 sueños con su padre, con sus hermanos cuando vivía con ellos. Tampoco entendió los sueños. Tanto es así que se los contó a sus hermanos. Y esos sueños tendrían un fiel cumplimiento, pero después de muchos años. Después de muchos años. No fue así, no fue lo mismo con los sueños que tuvo el copero y el panadero, que le dio la interpretación José, porque así le plació a Dios darle la revelación de lo que ocurriría con el copero y con el panadero, estas 2 personas que servían al rey, al faraón, y que habían sido puestos en la cárcel. No pasó lo mismo. El sueño que le dio la interpretación José en el día en que habían soñado y le dijo: de aquí a 3 días pasaron. Y en los 3 días que pasaron después de haberle dado José la interpretación conforme Dios le había revelado, el uno fue colgado, fue muerto, el panadero, y el copero fue restituido a su puesto. Mire usted, los sueños de José pasaron muchos tiempos para cumplirse, muchos años, varios años transcurrieron. La escritura dice que José creo que tenía 17 años más o menos cuando, está con su padre y el padre lo envía a que verifique cómo están sus hermanos con el rebaño, y es ahí donde proceden a venderlo. Luego dice que José, cuando llega a ser gobernador de Egipto, parece la escritura nos decía que tenía como 30 años de edad. Han transcurrido los 7 años de abundancia. Luego viene el hambre y han pasado ya, según lo que José mismo le dice a sus hermanos, faltan 5 años todavía, es decir, han transcurrido ya 2 años de hambre. Estamos hablando de los 7 más los 2, son 9 años más que han pasado para que José pueda encontrarse con su padre. Han pasado más de 20 años. Más de 2 décadas, o sea, cerca de 3 décadas prácticamente, donde José ha tenido que vivir privado del amor de su padre, de su familia y de todo. ¿Usted cree que José entendía el propósito de Dios? José lo entiende prácticamente. El propósito divino es cuando ya los ve a sus hermanos que se postran a él y él los alcanza a reconocer, pero sus hermanos no lo reconocieron a José. Cambiado, vestido como egipcio, peinado, me imagino como un egipcio ahora. Bueno, todo diferente. Y peor, gobernador, ahora a la mano derecha del faraón. ¿Qué se iban a imaginar los hermanos que ese era José, su hermano?
Pero José tampoco se imaginaba. Yo me imagino que José siempre estuvo pensando en sus dos sueños, sí. En los dos sueños que tuvo cuando estaba con su padre y con sus hermanos. Él tuvo los dos sueños, las espigas que venían, la del derecha llena y las otras espigas se inclinaban, 11 espigas se inclinaban hacia él. Después dice el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él. Entonces, esos sueños, yo creo que él estuvo vigilante en esos sueños. Cuando los ve a sus hermanos postrados, entonces comenzó a entender en los sueños que tuve, se están haciendo una realidad aquí. Y al final, cuando ya hace todo lo que hizo José, tratando de disciplinar y de corregir a sus hermanos y de llevarlos al arrepentimiento, descubre que en ellos todos esos años que habían estado privados de la presencia de José, habían servido para que estos jóvenes se arrepientan, para que estos hombres cambiaran. De alguna manera tenían pesar, dolor en sus corazones. Y José se da cuenta de eso. José lo descubre, se da cuenta que sí, que se provocó en ellos un arrepentimiento. Pero lo más importante es que en medio de esto que estaba ocurriendo, Dios seguía tratando con el corazón de José y haciéndole entender a José: no son ellos los que te enviaron aquí a Egipto, José. He sido yo te envié a ti, yo tuve misericordia de ti, yo te escogí a ti te predestiné de los 12 hijos que tuvo tu padre, a ti te predestiné para que tú vengas acá y te voy a poner y te he puesto por gobernador de Egipto y eres tú el que vas a sostener, a darle alimento a tu padre y a tus hermanos. En tu corazón no puede haber odio, en tu corazón no puede haber resentimiento, de tu corazón no puede brotar raíz de amargura, José, porque no fue la mano de ellos, fue mi mano, fue mi propósito eterno el que te trajo de allá acá, porque yo sabía que se venía una hambruna grande en la tierra y tu padre y tus hermanos y tú mismo ibas a perecer. Pero yo te envié acá para darte sabiduría, le interpretes los sueños a Faraón y en esos 7 años de abundancia tú guardes mucha comida, mucho grano para que te puedas sostener tú, puedas sostener a este pueblo egipcio, pero principalmente puedas sostener a Israel, a tu padre, a tus hermanos, porque les he preservado la vida y yo haré de ustedes una gran nación. Diosito lindo, entender la mente de Dios, entender los propósitos de Dios. ¿Cómo entendemos? A veces nosotros quisiéramos darle al Señor, decirle: vea, usted tiene que hacer, Dios Todopoderoso, esto, aquello, usted tiene que poner en el poder a tal persona. Los corazones los conoce solo Dios. Nosotros no conocemos los corazones. Mire, nosotros nos dejamos guiar por lo que vemos. Así pasó en un gobierno aquí el anterior a este que está terminando ya. ¿Qué pasó hoy? No le ve la cara de bonachón. Es bueno, es noble. Se lo ve, mire, tan bueno que es. Y con esa mentalidad muchos fuimos a dar el voto, para descubrir después la traición, porque no votamos solamente porque la cara era bonachona, era bueno, sino es que era como que todo el proyecto es bueno. ¿Y quién más que él? Si se lo ve que es bueno ese hombre, hasta minusválido, no, ese hombre debe ser muy bueno, compadecido del pobre, del minusválido, del menesteroso, tiene que ser. Nos equivocamos. Engañoso es el corazón, dice el Señor. Engañoso es el corazón y perverso, dice nuestro Dios a través del profeta Jeremías. ¿Y quién lo conocerá sino solo Dios? Solo Dios, solo yo, que escudriño los pensamientos y que conozco los corazones y todo intento del corazón humano.
Solo Dios conoce los corazones. Estoy convencida que Dios puede usar a un rico, a un pobre, a uno de clase, a quien Él le plazca. Él puede usarlo para gobernar un país con justicia, con equidad. Pero también tenemos que entender cómo está nuestro pueblo. Este pueblo aquí, donde vivimos toda esta nación, teme a Dios. Amamos a Dios, hemos confiado en Dios, buscamos a Dios. O hay pero terribles pecados, abominables cosas que se practican en esta nación. Y el Dios omnipotente también nos está llamando, lo dijimos hace pocos días. Así como Dios está llamando a su pueblo judío que se arrepientan, creo que se han equivocado en muchas cosas. Asimismo está llamando a esta nación y a las naciones de la tierra que se arrepientan, a los gobernantes que se arrepientan. Cualquiera puede decir, uy, ya llegó al poder, se va a poner la cinta y ¿cómo es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La banda presidencial se la va a poner, dice, y para muchos es como una vanidad, ay, qué orgullo, y la foto. No ha entendido alguien que actúe así y que Dios lo haya subido, llevado a ese nivel de poder. No ha entendido que se va a parar ante Dios a dar cuenta de sus obras. Esa persona, hombre o mujer, se parará ante el tribunal del Dios Todopoderoso y dará cuenta de qué hizo con todo el poderío que el Dios del cielo le dio. La Biblia es clara, Él es el que pone las autoridades. Unos autoridad muy alta, otros en autoridad menor, pero todos los que tienen autoridad en esta nación y en las naciones de la tierra han sido puestas por Dios. No lo creo, no lo crea, así dice la Escritura, yo sí lo creo. ¿Cómo entendemos los propósitos de Dios? ¿Cuántas veces lloraría José? ¿Cuántas veces lloraría? La Escritura no lo dice. Pero tiene que haber llorado por su padre, por sus propios hermanos. ¿Y usted no se da cuenta acaso que fue primero tan doloroso llegar como esclavo? Ahí estaba la gracia de Dios y la bendición. Bueno, lo pusieron por mayordomo de esa casa. Luego ver terrible tentación con esa mujer, ir a la cárcel por algo que él no hizo. Algo que él no hizo. Es decir, todo se le ponía, parecía, cada día y cada año que iba pasando, como más oscuro a José. Si él se ponía a mirar con los ojos humanos y a razonar humanamente, hubiese claudicado, hubiese abortado el plan divino. Pero qué hermoso es que en medio de la oscuridad él seguía alabando a Dios, él seguía glorificando, él seguía creyéndole a Dios. Y cuando alguien tenía un sueño, son de Dios las interpretaciones. Solo Él es el que revela los secretos, lo oculto, son de Dios las interpretaciones. Él vivía ligado a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, pueblo querido? Acercarnos más a Dios. Acercarnos más a Dios. Ha habido un grave problema en este país. Es que no solamente el pueblo está dividido, porque el pueblo cree la mentira que dicen por acá, el pueblo escucha a los de acá, el pueblo lamentablemente en ignorancia es arrastrado de aquí para allá y escucha esto y lo cree, y lo de allá, lo cree, lo de acá también todo lo cree. Por eso no les conviene que el pueblo se eduque, se prepare. ¿Y qué más ha ocurrido? Tristemente, el pueblo llamado cristiano evangélico, ese pueblo está dividido. Es la iglesia de Cristo. Y el poder del Espíritu de Dios opera en la unidad de la iglesia del Cordero. Y aquí no estamos unidos, perdón. Por mucho que me digan, no, mire que la iglesia tal con esta se unen. No, Señor. Hay muchas veces que inclusive hacen unión solo por conveniencia. Pero necesitamos una unidad espiritual. El Espíritu de Dios tiene que unirnos. Tenemos que llegar a estar como la iglesia de Pentecostés, la iglesia de Cristo. Cuando empieza, dice, estaban todos unánimes.
todos tenían un deseo, un sentir, un pensar, porque ya no pensaban carnalmente, pensaban porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. Eran seres espirituales y el Espíritu de Dios les revelaba todas las cosas. No hay unidad aquí en este país. Es más, hay un desánimo tremendo. Hay gente que no está orando, aunque se llama cristiana. Hay mucha gente que se llama cristiana evangélica y está desobedeciendo la palabra. Hay mucha gente carnal. Hay mucha gente que brinca, que salta, pero no tiene fundamento. No tiene la palabra arraigada en su corazón. Hay muchos cristianos carnales, pero qué pocos cristianos espirituales. Y mientras estemos divididos, Señor, queremos que gane Él. Señor, el otro pueblo, llamados cristianos evangélicos. Acá unos oraban, queremos que gane Él. Señor, acá los otros, queremos, Señor, ayúdanos, que gane ella, que gane el de acá, que gane ella. Y el Dios omnipotente en el cielo, hasta cuando ustedes no se unan y no se pongan de acuerdo, porque donde están de acuerdo 1, 2, 3, los que están, ahí opera mi espíritu. Pero tienen que estar en un mismo sentir, un mismo acuerdo, un mismo deseo y estar todos llenos del poder del Espíritu del Señor. Necesitamos. He aquí, mientras la iglesia está dividida, el mal avanza y sigue avanzando. Y eso es lo que ha pasado aquí. Y tal vez todo esto viene de parte de Dios mismo, que venga otro rico. ¿Sabe para qué? Para que la iglesia por fin entienda que tiene que estar unida, que tiene que buscar santidad, que tiene que consagrarse más y que tiene que estar orando, porque solamente la oración del justo desbarata y destruye todo plan diabólico. Pero mientras hayan hermanitos que a la final me escuchan, yo no creo, yo pienso que ganó el que yo quería, estamos divididos. Tenemos que mejor pedirle a Dios y orar a Dios. Así sea el que ha ganado, no importa, pero que Dios nos dirija, que Dios nos encamine, que Dios nos ayude, que podamos discernir, que podamos entender, que podamos cada día acercarnos más a Dios para tratar de comprender más su mente, su corazón. Si se humillare mi pueblo, dice el Señor, y oraren, creo que es Segunda de Crónicas 7:14, y se convirtieren de sus malos caminos y buscaren mi rostro, entonces yo los perdonaré, yo sanaré su tierra. Pero antes quisiera leer ese pasaje, lo siento en mi espíritu, pero qué maravilloso es cuando el apóstol Pablo nos enseña a través de esta epístola de Romanos, capítulo 11, cuando nos enseña, está hablando de la restauración de Israel, ha hablado de los gentiles y de Israel, que por la desobediencia de los judíos de Israel vino la salvación y la gracia a los gentiles, al resto de naciones. Lo hemos enseñado, Israel es el pueblo de Dios. Aunque traten de acabar, de aniquilar, no van a poder. Es el pueblo de Dios. Hagan lo que hagan los habitantes de la tierra. Es el pueblo de Dios. Israel es el reloj para el mundo entero. Nosotros como cristianos tenemos que estar atentos, mirando lo que pasa allá en nuestro querido Israel. Amamos a Israel. No porque nosotros quisimos amarlos, no, vivimos en el mundo toda la vida y jamás ni nos interesaba. Ahora lo amamos porque Dios ha puesto ese amor en nuestros corazones. Porque por la gracia del Dios viviente hemos comprendido que a causa de la desobediencia de ellos nosotros alcanzamos la salvación. A causa del rechazo de ellos a Cristo, nosotros se nos abrió el cielo para que entrásemos a esta vida gloriosa con Cristo. Por eso los amamos, por eso los bendecimos, por eso estamos orando y clamando a Dios que les dé luz, que les dé entendimiento y que tenga misericordia del otro pueblo también.
pero de manera especial su bondad, su clemencia y su misericordia no se aparte de su pueblo. Que tenga nuestro Dios santo memoria del pacto que hizo con su amigo Abraham. Que se acuerde de aquellos sus siervos que fueron fieles en su casa, como Moisés, como David. Le estamos pidiendo a Dios. Y cuando Pablo está haciendo esto maravilloso, mostrándonos, enseñándonos a través de la revelación divina de la palabra de Dios, que le da a Pablo para que nos dé a nosotros esta epístola tan maravillosa, y está hablando de los judíos, de su desobediencia, de cómo lamentablemente no creyeron, pero Dios levantaría a otro pueblo que sí creería, y serían el resto de pueblos, los gentiles. Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 11, 29, dice que porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El versículo 29. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Lo primero, irrevocables son los dones y el llamado que Dios te ha hecho, querido hermano, querida hermana. Irrevocable. Nadie, absolutamente nadie te puede quitar los dones que el Dios del cielo y el llamado que Dios te ha hecho. Tú y solo tú puedes impedir que ese llamado llegue a su feliz culminación y que puedas cumplir como José puedas cumplir el propósito de Dios establecido desde antes de que tú nacieras. Yo les dije y lo vuelvo a repetir, si José cogía y practicaba sexo con la mujer de su amo, José abortaba el plan divino. El diablo le hubiese arrebatado todas las bendiciones a José. José no hubiese llegado a ser gobernador de Egipto. Esto es una lucha aún en este país. Es una lucha infernal. El diablo está peleando y pelea contra el Dios de los cielos. Quiere que este pueblo viva más destruido, haya mayor injusticia, violencia, maldad, crueldad, que haya más cosas malas en esta nación. Que todo se corrompa, porque eso solo viene del diablo. El Dios del cielo es amante de la justicia, de la verdad, de la transparencia, de la equidad. El Dios del cielo es amante de la verdad, de la justicia. Y como dice su palabra, Él es amante de la justicia y aborrecedor de todo latrocinio. ¿Quién estaría que pone corrupción, que jueces, que fiscal, que esto, que el otro, todo corrupto? Todo donde lamentablemente el diablo más ha podido llegar. Ahí ha metido tanta podredumbre. Lamentablemente no sé si este nuevo gobierno irá a fiscalizar, irá a hacer que se investiguen tantas cosas que hasta hoy no se las han investigado. Tantas cosas. Yo recuerdo cuando mataron a una abogada en la escuela de la policía. Todo se quedó. Ha habido tanta denuncia y tantos casos de esto, de narco, de lo de aquí, y nadie investiga nada. Vamos a ver qué hace este gobierno. Le queda poco tiempo. Vamos, solo queremos eso. Queremos un país de justicia, un país donde se practique la verdad, la justicia, la transparencia, donde haya justicia para todos, donde se preocupen los que están en la máxima autoridad por hacer que lo público funcione todo, hospitales, escuelas, colegios, lo vial, todo. Eso es todo lo que queremos. Que se preocupen por las hidroeléctricas, que no volvamos a tener apagones, que hagan esto, que den mantenimiento. Eso es todo lo que queremos. Venga una mujer o venga un hombre, queremos eso. Y la iglesia de Cristo en este tiempo está llamada a orar. Irrevocable
revocables son los dones y el llamamiento que Dios te ha dado. Si tú, hermano, hermana, te sientes débil, es la hora de que hagas algo, golpéate la cara a algo y dile: Señor, o me levantas en el nombre de Jesús. Es necesario que me despierte de ese. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. Ya basta de la vagancia, la flojera, la tibieza espiritual. Renuncio a todo esto, rechazo en el nombre de Jesús. Y a ver si mi Dios no pone su mano. No creas las cosas que suceden en el país. Todos nos desalentamos. Yo también. Yo el domingo para nada vi noticias, el lunes hasta hoy, Dios sabe, yo no he visto mayormente de aquí casi nada de noticias. Casi nada. He visto todas las noticias de otro país, especialmente de mi Israel del alma, de Ecuador. Casi nada. Creo que si he visto una o dos es bastante. No he visto. Porque también yo, no creas, fue un golpe. Porque solo queremos eso, un proyecto que funcione para el bienestar de aquellos que tal vez tienen menos oportunidades. Eso es todo. Pero estamos en las manos de Dios. ¿Y qué podemos hacer con un nuevo gobierno? No solamente encomendar y poner todo en las manos de Dios. Pero usted y yo tenemos que entender que Dios nos ha dado un llamado. Y quizás para esto hemos llegado. Así Dios nos ha convertido y nos ha traído a su reino. Tal vez para esto hemos llegado a ser cristianos. Para orar por el país. Para pararnos en la brecha y clamar por nuestra nación. Dejar cada día y luchar con todas nuestras fuerzas para dejar toda carnalidad. Recuerdo alguna vez conversaba con una hermana y me decía: mira, hermana Silvita, yo la escucho, yo no le acepto, pero en todo caso pues no comparto con usted, pero respeto lo que usted... No, es que eso tiene que terminarse. Tenemos que aprender a estar unidos en el Espíritu Santo y ya no va a haber eso. Yo le respeto lo que, pero no se lo acepto. Porque yo no solamente acepto la marcha, sino es que hasta vengo de la marcha, me dijo. En ese tiempo una marcha de un X partido, yo hasta vengo y yo pensaba que no había, ni menos nosotros como iglesia. Tenemos que buscar estar unidos. El enemigo nos ha ganado muchas batallas precisamente por estar tan divididos, tan desunidos. El diablo opera con mayor fuerza. Y es ahí donde, como hemos estado divididos, carnales, unos pensando una cosa, otros otra, otros maldiciendo igual que el mundo al partido, otros acá. Entonces el diablo ganó muy bien. Ahí los tengo entretenidos. Sigan divididos porque yo avanzo. Y sigue avanzando la maldad. Pero la podemos detener en el nombre de Jesucristo. La podemos detener si de corazón buscamos a Dios y nos unimos, porque irrevocables son todos los dones que Dios nos haya dado. Y el llamamiento de Dios que nos ha hecho es irrevocable. Ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios. ¿Quiénes? Los gentiles. Los gentiles, los pueblos de la tierra. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿De ellos? ¿De quiénes? ¿Desobediencia de quiénes? De los judíos. Desobedecieron, no aceptaron a su Mesías, no lo aceptaron a Cristo. Al ser desobedientes a Dios, nosotros alcanzamos obediencia. Qué lindo, qué precioso. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Tomás, el discípulo del Señor, cuando dijo Tomás, le dijeron los demás discípulos: hemos visto al Señor, ha resucitado. Yo no lo creo, dijo Tomás. No lo creeré, solo lo creeré cuando ponga mis manos en sus manos donde le clavaron, en su costado abierto. Cuando yo ponga mi mano en su costado abierto, entonces creeré. Y el Señor Jesucristo se le revela y le dice: ven acá, Tomás. Pon tu mano, mete tu mano en el costado abierto. Y Tomás puso su mano y le vio el costado abierto. Ya había resucitado Jesús. Ahí estaba con su cuerpo traspasado por los clavos. Ahora mira mis manos, mira mis pies. Y cuando Tomás vio
al Señor Jesús con la herida, el costado abierto y sus manos traspasadas y sus pies. Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío, y se postró. Jesucristo le dijo: Tomás, ¿por qué has visto? Has creído. Bienaventurados aquellos que no vieron, no van a ver, pero van a creer. Ahí estamos nosotros. No tuvimos esa bendición de estar cuando Él vino aquí a la tierra, pero este es el siglo, este es el tiempo que Dios nos dio vida, y hemos venido a esta vida para glorificar a su Hijo Santo. El Señor le dijo: no seas incrédulo, Tomás, sé creyente. Y es lo único que Cristo espera de nosotros y del mundo entero. Crea, crea. Lamentablemente no va a ser así. Lea las Escrituras. El libro de Apocalipsis nos revela cosas tan tristes y desgarradoras para el alma. El Dios Todopoderoso va a derramar las copas de su ira aquí en la tierra. Van a venir tantos juicios donde va a morir la tercera parte de los habitantes de la tierra, después la cuarta. Bueno, van a venir tantos juicios de Dios. Y sabe lo que dice la Escritura: pero ni aún así se arrepintieron los seres humanos o los hombres en la tierra. Todo lo contrario, dice Apocalipsis, blasfemaron el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Hasta dónde va a llegar la dureza y el corazón del ser humano endurecido y enceguecido? A pesar de lo que van a ver. ¿Y sabe lo que dice Apocalipsis? Y no se arrepintieron. Deje ver. Esto yo ni siquiera lo leí. Escuche, por ejemplo, aquí en Apocalipsis capítulo 16, el versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. El ángel de Dios derrama su copa de la ira de Dios al sol. Sobre el sol le derrama la copa de la ira. ¿Y sabe lo que ocurrió? El sol tuvo más fuerza, dice, para el cual tuvo más fuerza, más poder para quemar a los hombres con fuego. El calor que daba el sol, o que va a dar el sol en este tiempo, va a ser tan fuerte que va a quemar. Ya va a ser como que usted esté en una hornilla y su... ¿Cómo será, Dios mío, estos tiempos? Pero mire lo que continúa diciendo. Dice: el ángel su copa, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los habitantes o a los hombres con fuego. Ya no es el calorcito, es fuego. Fuego vivo que quema, que daña el cuerpo. Y escuche, y los hombres o los seres humanos, hombres y mujeres, dice, se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Se quemaron con el gran calor, llagas, bombas, ¿qué se les hará en la piel? Dice, se quemaron con el gran calor. Dice, y blasfemaron el nombre de Dios. No se arrepintieron. A pesar de lo terrible que van a estar viviendo, blasfeman el nombre de Dios. Van a estar tan endemoniados, tan cargadas y cargados de diablos, de demonios, y el mismo diablo metidos en ellos hasta el último momento, hincando para destruirlos y para que se levanten contra Dios. Así como Él se rebeló y se levanta contra Dios, Él busca que haya un ejército. Si Él puede, a todos los habitantes de la tierra, pero qué lindo es Dios que no podrá. No podrá con todos los habitantes de la tierra, no. Hay un remanente que adora a Dios y que lo ha adorado por miles de años. Y mire, y dice, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Estoy leyendo Apocalipsis, capítulo 16, el versículo 9. El 8, el cuarto ángel derramó la copa sobre el sol. El 9,
Los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Solamente Dios tenía el poder sobre esas plagas y los seres humanos, en vez de arrepentirse, blasfemaron contra Dios, contra el único que tenía el poder para calmar, para quitarle el poder al sol de que ya no los queme. No se arrepintieron. No se arrepintieron. No se arrepintieron, dice. Y escuche el versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas sobre el trono de la bestia, el mismo Satanás. Ya ahí es un frente a frente el diablo, principalmente con el todopoderoso Dios del universo. El Dios del cielo, ahora sí, aquí está el diablo en la tierra, ahí está. Escuche, derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Quiénes? Los demonios. Los demonios. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron tampoco los hombres de sus obras. A pesar de todo, el diablo, la bestia, han adorado a la bestia, porque si leemos todo, el ser humano adora a la bestia. Lo que el diablo levanta ahí, su bestia, el ser humano lo va a adorar. Los que estén en este tiempo, aquí en la tierra. Y dice, y mire, a pesar de todo eso, el reino se le cubre de oscuridad, de tinieblas, y dice que mordían de dolor las lenguas, los demonios, el ser humano endemoniado, metido en el ser humano, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras a causa del sol que los quemaba, y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El ser humano endiablado, endemoniado, no se arrepiente. Créame. Usted sabe cómo están las cárceles aquí. Es tan doloroso y tan triste todo lo que pasa. Si usted piensa que todo esto que está ocurriendo sirve para que mediten, para que razonen, para que cambien los seres humanos, se equivoca. Bueno, no debería de haber ya maldad, robo, no debería haber nada de eso. Sin embargo, cada día el país se agita más en medio de la violencia, en medio de todo. Mis queridos amigos, el ser humano no se arrepiente, pero hay una iglesia cristiana que tiene que estar de pie, orando, clamando, intercediendo, rogando. Tiene que estar implorando al Dios Todopoderoso, porque ¿qué dice en su palabra? Aquí en lo que estábamos leyendo es irrevocable los dones y el llamamiento que Dios nos ha dado. Nosotros hemos alcanzado la bendición a causa de la desobediencia de los judíos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Escuchó lo que dice? Así también ahora han sido desobedientes. He vuelto a la epístola de Romanos. Así también ahora han sido desobedientes estos, para que por la misericordia concedido a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Me escuchó? Ellos han sido desobedientes para que por la misericordia que se ha concedido a nosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Cuál es nuestra misión entonces? Orar por el pueblo judío. ¿Cuál es nuestra misión ahora? Clamar, orar, pedir a Dios por el pueblo judío. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener de todos misericordia. ¿Escuchó lo que dice la palabra del Señor? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener de todos misericordia. ¿Sabe de quiénes todos? Judíos y gentiles.
Y seguimos. Escuche, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Escuchó? Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién? ¿Quién fue el consejero de Dios? ¿Quién? Dios es sabio, todopoderoso. ¿Cómo entendemos ahora la mente del Señor con lo que está pasando en el país? Un gobierno que traiciona un proyecto que pensábamos era bueno para continuar levantando todo lo que es público, dándole mantenimiento, haciendo mejores obras todavía. Un gobierno que no hizo nada. El otro que acá ya mismo termina nada. Ahora viene otro. ¿Y qué sabemos? ¿Quién conoce el futuro? Nadie. Pero en todo está la mano de Dios. Solo Dios sabe por qué. ¿Quién entiende la mente del Señor? ¿Quién fue el consejero de Dios? Nadie. Él es soberano, sabio, todopoderoso. ¿Usted cree que José, cuando comenzó a ser afligido y a pasar todas las circunstancias tan difíciles que vivió, todo lo que atravesó, él entendía en ese momento la mente del Señor, los propósitos de Dios? Estoy convencida que no. Pero siempre estuvo recordando sus sueños, sí lo creo. Hasta cuando vio a sus hermanos postrados, ahora se están cumpliendo mis sueños. Sabía que Dios no le iba a fallar. Sabía que Dios es fiel, que Dios no falla y que Dios no miente. Así como le había dado la capacidad y la sabiduría para interpretar los sueños del copero, del panadero, y luego le interpretó los sueños de Faraón. Él sabía que sus sueños no se quedarían en el aire, se cumplirían también. ¿Quién entiende la mente de Dios? Dios se adelantó a enviarlo para que no perezca su pueblo. Asimismo, no entendemos ahora, lo entenderemos más adelante. Lo comprenderemos. Quizás, no lo sé, con mayor aflicción en el país tal vez haya una mejor búsqueda del rostro, de la presencia de Dios. Quizás con mayor aflicción, no lo sé, tal vez por fin querramos unirnos y buscar al Espíritu de Dios para que nos una en el poder del Espíritu de Cristo. No lo sabemos. Parece mentira, pero a veces las aflicciones es como que nos ayudan, nos preparan mejor el corazón para buscar a Dios. No siempre ocurre, pero en la mayoría de los casos sucede así. Las aflicciones nos purifican, nos limpian, nos llevan a ser más humildes. Así es que tenemos que confiar en el Dios del cielo. Y escuche, para terminar aquí, ir otro momentito a meditar en otra porción bíblica. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le dio a Dios primero para que le fuese recompensado? Si es Él el que nos da cada día todo. A pesar de haber tenido gobiernos que no han hecho prácticamente nada por el país, ¿acaso Dios no ha sido fiel y no ha permitido que esta tierra produzca? ¿Acaso Él no ha sido fiel y nos ha dado la vida y continuamos peregrinando? Y por encima de todo, el Dios del cielo cada día nos envía el pan, nos envía el vestido que nos cubra la desnudez, tenemos un techo. ¿Acaso Dios no es bueno con una nación tan idólatra, donde hay tanto pecado y tanta maldad? Él sigue siendo misericordioso, bueno y fiel con nosotros. Nadie le dio a Él primero, nadie, para que le fuese recompensado. Es todo lo contrario. Es Él el que nos da todas las cosas. Es Él el que tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Es Él. ¿Qué podemos hacer nosotros sino solo adorarlo? Adorarlo y entender con fe ciega
que a pesar de que venga tal vez otro tirano o malo, que se preocupe más de su grupo pelucón o rico, el Dios del cielo no nos desamparará. Él estará con nosotros y Él nos dará una salida. Él abrirá una puerta aunque el diablo pelee y sus demonios con todas sus fuerzas, para que nos desalentemos, para que nos desanimemos, para que no busquemos a Dios y para que caigamos en la corrupción y en la maldad también nosotros. Seguiremos firmes y no vamos a claudicar. Vamos a seguirle creyendo a nuestro Dios. Él es fiel y Él no nos desamparará. Aunque pareciera que por un momento se ha olvidado de nosotros, no es así. No es así. Todas las cosas que Él hace son perfectas, aunque yo no las alcance a entender. Y eso comprendió José. Los caminos de Dios son perfectos. La voluntad de Dios es soberana y perfecta. Y lo que Dios hace no necesita consejero, ni quien le dé, ni quien le ayude. Él es el Dios de todo poder, de toda sabiduría, de toda ciencia. Y los únicos que necesitan tanto de Él somos nosotros, los seres humanos. Somos nosotros. ¿Quién le dio a Él para que fuese recompensado? Escuche cómo termina Pablo. El versículo 36 dice: porque de Él, de Dios, porque de Él y por Él, por Dios, y para Él, para Dios, son todas las cosas. A Él, a Dios, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Aunque no entiendo las cosas ahora, aunque anhelo ver un país con justicia, aunque deseo ver que tu verdad brille en esta nación, aunque quiero un pueblo que te tema, que se acerque a ti de corazón, ahora no lo veo, yo lo veré, Señor. Eso fue lo que le dijo Job un día. Eso dijo Job. En el libro de Job, capítulo 19, el versículo 25, y no somos fanáticos. No somos fanáticos. Creemos. Yo creo hasta la médula, hasta mis entrañas. Creo en Dios y creo en Jesucristo. Creo en Jesucristo. Él es el Rey, Él es el Señor y eso es incambiable. Y me aferro a Él y me aferro a Dios. Y yo sé que los que confían en Dios y se aferran a Él no serán avergonzados. Dice Job, a pesar de todo lo que estaba viviendo, cuando más oscuro se le ponía todo a Job, y estoy convencida que después de una noche tenebrosa, después de una noche con trueno y con lluvia, el amanecer es glorioso. Y Job dice en el capítulo 19 de este libro de Job, el versículo 25 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Oh, que estaba enfermo, oh, había perdido sus hijos, su ganado, sus ovejas, lo había perdido todas sus casas, se le había venido el diablo con fuego y le quemó todos los sembríos, le destruyó todo. Con lo único que contaba era con su mujer, y la mujer era aquella que le había dicho: aún retienes tu integridad, ¿hasta cuándo eres íntegro? Maldice a tu Dios y muérete. Pero este hombre no sucumbió, no cayó en la tentación diabólica. El diablo estaba detrás. ¿Se acuerda que el diablo fue el que se lo pidió prácticamente a Dios? Y bajo la voluntad permisiva de Dios le dijo: lo puedes tocar lo que le he dado. Porque fue y le dijo el diablo a Dios: ¿y cómo no te va a alabar y no te va a ser sumiso y obediente si le has enriquecido, lo has multiplicado, nada le falta? Ay, pero quítale todo y a ver si no blasfema contra ti. Dios le dijo: está en tu mano todo lo que tiene él.
Está en tu mano, la vida de él no la tocas. Todo lo que tiene él se lo puedes tocar. Y fue el diablo que es el que roba, el que mata, el que destruye en esta tierra, el que roba hogares y los despedaza, roba la juventud y la atrapa en la droga. Es el diablo el que está destruyendo hombres que han sido buenos y hoy son corruptos, hombres que estuvieron en el camino del bien y hoy son violentos y malos. Es el mismo diablo. Y no todo le puedo decir el diablo, el diablo, el diablo. El diablo entra porque el ser humano le abre las puertas. Y a este hombre le ha arrebatado todo Satanás. Todo. Le ha quitado todo y lo único que le queda es la mujer. Y la mujer, en vez de ser una mujer sabia, una mujer preciosa, temerosa de Dios, inclinarse ante Dios, estaba ligado y pegado a Dios y le dijo: ¿cómo? Yo no lo voy a bendecir a Dios. Solamente cuando todo me va bien lo alabaré y lo bendeciré, y cuando todo no está bien no lo voy a bendecir. Ahora más que nunca yo lo bendeciré, yo lo alabaré, y sea el nombre de Dios bendito para siempre, dijo Job. Eso es fe y eso es lo que Dios quiere. Aunque usted se esté cayendo en pedazos, sígale creyendo: mi Redentor vive. Así estaba Job, con una llaga maligna, y se rascaba y se rascaba. Yo sí le pido a mi Dios: auméntame la fe, dame la fe de estos patriarcas, dame la fe de estos hombres, para que en medio de cualquier turbulencia, en medio de cualquier momento crítico que pueda vivir, yo no niegue la fe, Señor, que tú me has dado. Yo no claudique, yo no retroceda, sino que yo entienda que estarás conmigo a pesar de la tormenta. Yo sé que mi Redentor vive, rascándose y los pedazos que se le caían de su piel, porque dice que tenía una llaga y que con un tiesto se rascaba Job. Todos le han dado la espalda y sus amigos lo acusan. Tienes pecado oculto, confiesa tu pecado y vas a ver. Dios te va a perdonar, pero no era por pecado. Dios también estaba probando la fe de su siervo. Y siempre estuvo en el corazón de Job miedo. Por eso en los primeros capítulos dice: lo que yo me temía me ha sobrevenido. Siempre tuvo temor, y por eso cuando sus hijos hacían banquete corría a hacer sacrificio a Dios. No vaya a ser que hayan pecado, no vaya a ser que hayan hecho lo malo ante los ojos de Dios. ¿Cómo necesitamos esa clase de padres aquí en la tierra? ¿Acaso no se da cuenta que estamos cada día en un mundo sin Dios, sin nada, sin amor, sin respeto, sin nada? Que Dios tenga misericordia y que nos ayude como su iglesia a estar firmes y fieles a Él, porque es lo único que Dios quiere. Era lo único que Dios quería de José: que seas fiel. Quiero que seas fiel. Estás como esclava en esta casa, pero yo estaré contigo. No estará tu papito querido, pero estoy tu Padre celestial, el más grande que Jacob. No estarán tus hermanos a tu lado, pero yo no dejaré de tener mis ángeles alrededor de ti, José. No importa lo que estés viviendo, tú tienes que aprender a confiar solo en mí. Y Dios quería eso, solo quería eso. Dios quiere solo eso, que tú seas fiel a Él. Y es lo que un día Él va a juzgar de nosotros, si fuimos fieles o no fuimos. Él no va a mirar la cantidad de cosas ni la calidad. Él va a mirar es la fidelidad de sus siervos. ¿Fuiste fiel o no fuiste fiel? Pidamos a Dios que nos ayude a ser fieles, mis queridos amigos. Y Job dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo sé que mi Dios vive. Él se va a levantar sobre el polvo, es decir, yo soy polvo de la tierra y Él se levantará sobre este cuerpo. Polvo se levantará Él con poder, le dará vida a mi cuerpo. Y escuche, dice:
el 26, ese es el 25, el 26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ese es el 26. Y después de deshecha esta, dice, mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¡Qué fe! Y aunque esta carne esté deshecha, y aunque se me caiga en pedazos, dice Jod, dice, yo voy a ver a Dios, yo lo veré. Y escuche el 27, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mire, ese es el 27. ¿Escuchó lo que dice el 27? Al cual veré por mí mismo, aunque esté deshecha esta piel, aunque la carne se me despedace, se me caiga, yo he de ver a Dios en esta carne. Él es todopoderoso. Si del polvo me levantó, del polvo me puede volver a dar vida y me puede volver a levantar. Él del polvo me hizo. Es lo mismo que pasó con Abraham. Cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Anda, vamos, ve allá a tal monte. Entrégame a tu hijo. Y Abraham, con qué humildad se fue para hacer lo que Dios le decía. Y su hijo Isaac, el de la promesa. De ahí sale el pueblo de Israel. De Isaac te será llamada descendencia. Isaac le dice, Padre mío, llevamos la leña, llevamos el fuego, los cuchillos, todo. Pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el animalito que vamos a sacrificar? Y mi padre Abraham le responde, Jehová se proveerá de cordero, hijo mío. Jehová se proveerá de cordero. Y fue, hizo el altar, amarró a su hijo, lo ató, y cuando coge su cuchillo para degollar a su hijo, viene el ángel y le detiene la mano. Y Dios le dice, basta, Abraham, sé que temes a Dios. No le permitió hacerlo, porque no era esa la voluntad de Dios. Solo probaba la obediencia y la fidelidad de su siervo. Y el libro de Hebreos nos aclara aún más para que entendamos. Por eso es que la Biblia es divina, es preciosa, es maravillosa. En el libro de Hebreos, capítulo 11, dice las Sagradas Escrituras, en el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Fe y obediencia. No supo, solamente obedeció a Dios. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció a salir de su tierra y de su parentela para ir a una tierra que jamás le preguntó Abraham a Dios, ¿y cuál tierra es? Dime en qué lugar, cuántos kilómetros, jamás. Tan solo obedeció. El versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, con Jacob, coherederos de la misma promesa. Habitó como extranjero, hacía su tiendita, moraba un tiempo y luego la volvía a sacar, la sacaba, ¿cómo se dice? La desarmaba y volvía a caminar por el desierto. Y caminaba, dice, morando con Isaac en tiendas, coheredero de la misma promesa. Ahí estaba Isaac y estaba Jacob. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque esperaba Abraham la ciudad cuyo fundamento, dice, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué esperaba Abraham? La ciudad de Dios.
la celestial, la bendita Jerusalén celestial. Él no se aferraba a una tierra aquí en este planeta como los seres humanos se aferran tanto a las cosas materiales. Mi padre Abraham vivió despojado de todo. Él no se aferraba a algo humano aquí o algo terrenal de esta tierra. Él no se aferró. Dice que él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es eterna. La de aquí es pasajera. Y hay tanta gente que se aferra y pelean. Y créanme, y pelean y hacen trampas. Y con tal de no compartir. Y con tal de no dar. Ay, díganos a nosotros que con esto de la herencia también nos tratan de patear y de hacer. Pero hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios todopoderoso. Él se encargará de hacer las cosas. Él es perfecto y a la justicia de Él nadie. Él conoce hasta lo que maquinan en secreto, en oculto. Todo lo que está haciendo el ser humano aquí en la tierra. Él lo sabe todo y Él es nuestro refugio. Y Él es mi fortaleza. Y escuche, dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos eternos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham estaba mirando la Jerusalén celestial, lee Apocalipsis, la que va a descender del cielo, que tiene calles de oro, mar de cristal, donde ya no se necesitará de sol, ni de luna, ni de estrellas, ni de nada, porque Dios la iluminará con su gloria y Jesucristo será la lumbrera, dice. Y escuche, dice el 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Escuchó, por la fe también Sara, siendo estéril, no claudicó, siguió creyendo y tuvo fuerzas para concebir. Y Dios le dio el hijo, dice, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Ya había pasado la edad de ella para concebir, ya no menstruaba, ya nada de eso. Pero poderoso es Dios. ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios? Así tiene que usted, querido hermano, hermana, aquí en el país, no desanimarse, no desalentarse, seguir creyendo. Dios es todopoderoso y Él hará lo que tiene que hacer en el país. No se levante contra la voluntad divina. Él sabe por qué ha ganado esta persona. Usted no lo sabe, yo tampoco, pero acepte la voluntad de Dios. Acéptela. No nos queda de otra, porque su voluntad siempre es perfecta y es buena, aunque yo no la entienda. José no lo entendía. José no lo entendía. Si a José le hubiese dicho Dios, mire José, usted va a ser vendido por sus hermanos, allá va a pasar a la cárcel, usted va a tener esto y el otro, esto, aquello, hasta que usted al final lo voy a poner como gobernador de Egipto. No, usted tiene que creerle a Dios y después verá la gloria de Él. Aquí no es viendo para creer, tengo que ver para creer, viendo pajaritos volando, entonces creo. Por eso le dijo el Señor Jesucristo a Tomás, sé creyente, deja de ser incrédulo y sé creyente. Y escuche, Sara también tuvo esa fe, el 12, por lo cual también de uno y ese ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto. ¿Y cuál era él? Abraham, 100 años de edad. Y si usted piensa que ya no podía, pudo. Tuvo su hijo a esa edad. Sara de 90 años y Abraham de 100. Y él, Abraham, sabía que él tendría una descendencia como las estrellas del cielo. El Señor le dijo, mira, cuéntalas si las puedes contar. Y no pudo, porque no se pueden contar las estrellas. Son miles, millones. Ahí estábamos también nosotros los gentiles. No solamente los judíos de los lomos de él, también los hijos que él tiene por la fe que él tuvo. Por la fe que él tuvo, yo también tengo esa fe. Y la escritura dice que él es ahora mi padre Abraham.
porque le creyó a Dios, por la fe yo también le creo a Dios, paso a ser hija de Abraham. Créale usted también, para que sea hijo de Abraham, el hombre que le creyó a Dios. Y escuche, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Dice, por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por la fe, solo por la fe. Ellos murieron creyéndolo, confesándolo, saludándolo. Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Nosotros somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, porque hay una morada que es eterna. Yo miro la ciudad, era como que decía mi padre Abraham, que tiene fundamentos eternos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo miro lo eterno, yo miro lo celestial. Todo lo de esta tierra es pasajero. Yo les dije a ustedes, yo le agradezco a Dios que en su bondad y en su misericordia nada me falta. De verdad, tal vez yo debería, a mí, ¿qué me importa? No, me duele, es mi patria. Y sé que hay mucha gente que no tiene nada, que sufre para llevar el pan a su casa. Tenemos que dejar ese egoísmo, porque lamentablemente hay muchos que son aquí y son así, egoístas, con tal de que yo tenga, a mí que me importa el otro. Y peor en estos tiempos, donde hay un egoísmo, no hay misericordia en los corazones. Eso me preocupa. Me preocupa por el que no tiene, por aquellos que les cuesta tanto llevar el pan y que con tanto sacrificio medio tienen para comer. Ellos me duelen, ellos me preocupan. Yo podría encogerme de hombros, a mí que no me falta, sea como sea, no me falta nada, gracias Diosito lindo. Aún hay momentos que yo también puedo pasar por pequeñas escasez, pero siempre con todo lo necesario, con todo. A veces tal vez quiero ir y un poquito más derrochar, papito, quiero esto, pero no lo voy a llevar por no gastar, porque esto tengo que cubrir. Sí, es cierto, a veces por momentitos limitada, pero nunca, nunca, nunca mi Padre Celestial jamás ha permitido que me falte algo. Siempre mi café, almuerzo, mi cena, mi ropa, siempre está allí Él. A veces cuando yo ni espero, de un lado me llaman, mire, le he enviado esto. De otro lado, mire, gracias Diosito mío, porque tú eres el que toca los corazones y despojas. Y porque sé también que cuando tú usas a alguien para bendecirme, es porque tú vas a bendecir a esa persona el doble, el triple, mucho más. Y le he agradecido a Dios, porque nadie es bueno porque, ay, qué bueno que es, o buena que es. No, nadie. El ser humano es egoísta por naturaleza. Y la mayor cantidad de gente quiere los milagros, que me haga esto, que me haga esto, que me haga esto, Dios. Pero nadie quiere bendecir su reino. Nadie quiere, nadie se preocupa, no. Yo voy a recibir esto, este dinero, yo voy a bendecirlo primero, el reino de Dios. Él ha sido bueno conmigo. Él ha permitido que me den esto, que me den aquello, que me den esta liquidación, que me den lo de acá. Voy a bendecir su reino. El ser humano no es así. No. Son egoístas para comprar esto, aquello, guardar, esconder. Pero bendecir el reino de Dios, bendígalo. Hay mucha gente que está bendiciendo lugares y gente que no es verdaderamente, son ávaras. Y tienen la gracia de Dios para predicar y están que explotan, pero con qué alegría que llevan. Y cuando hay alguien que verdaderamente les predica la sana doctrina, les predica la palabra de Dios, ¿cómo les cuesta bendecir? El diablo pelea para que no llegue la bendición a los verdaderos hombres y mujeres de Dios. Pero Dios nos bendecirá igual. Él lo hará. Jehová se proveerá de cordero para sus verdaderos siervos y siervas. Y Él quiere que aprendamos a vivir así como nuestro padre Abraham. Escuche, dice, porque eran extranjeros y peregrinos, así se sentían. Eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen claramente dan a entender que buscan una patria.
Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volverse. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios les ha preparado una ciudad celestial. A Abraham, a Sara, a Jacob, a Isaac y a todos nosotros, los que por tantos siglos hemos ido creyendo y creyendo en esta fe de Abraham, nos hemos también nosotros sostenido. Que Abraham, mi padre, le creyó, también yo le puedo creer a él. Y él ha puesto su fe, Dios, en nuestros corazones. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Escuchó? Por la fe Abraham, cuando fue probado la fe, la fidelidad, el amor a Dios, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Anda, sacrifícalo. El que había recibido las promesas ofrecía ahora a su unigénito hijo. Ahora lo ofrecía. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué es lo que está diciendo? Habiéndosele dicho que en él estaría la bendición en Isaac, ahora Dios se lo pedía. Abraham bien pudo pararse y decirle: Dios bello, y mira, Diosito, pero tú me dijiste que en él vas a hacer la descendencia. Pero nunca Abraham, en silencio, fue a ofrecerlo. Por la fe Abraham, dice, escuche, fue probado, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. El 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe lo bendijo Isaac a Jacob y a Esaú con respecto a las cosas venideras. ¿Escuchó? ¿Qué pensaba Abraham cuando Dios le dice que le sacrifique a Isaac? Pensando, dice, que Dios es poderoso para aún levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado lo había recibido Abraham a Isaac. Sí, señores. De la nada vino el de 100 años, su esposa de 90. No había ya menstruación, no había nada. De la nada le dio su hijo. Abraham, cuando le dijo: sacrifícalo, te lo voy a sacrificar, porque si de la nada me lo diste, de la nada, del polvo, eres todopoderoso para volverlo a levantar. Y lo va a ofrecer. Lo mismo que dice Job: yo sé que mi Redentor vive, estará deshecha mi carne, me caeré en pedazos, pero yo mismo en mi carne, en esta carne, he de ver a Dios. Yo lo voy a ver, porque Él, mi Redentor, vive y se levantará al fin sobre este polvo, sobre esta carne. Él se va a levantar, yo lo voy a ver, mis ojos lo verán, mis ojos lo verán, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Sí? Aunque mi corazón desfallece, pareciera que ya hoy muero, más tarde, mañana, pero sigo con vida. Pero yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que aún muerto yo, Él se levantará sobre este polvo. Él lo hará. Él es todopoderoso. Créale a Dios, amigo, amiga mía, hermano, hermana mía, no te desalientes. Tú que pensabas que quizás este era el mejor proyecto y esto, confía en Dios. No entendemos la mente del Señor, no la entendemos. Quisiéramos poder entender. Aquí ya no alcanzo a leer, pero en el libro de Éxodo, capítulo 5, y quiera Dios que nos permita en el próximo reflexión bíblica que tengamos poder meditar. ¿Sabe qué? El Dios del cielo le dice a Moisés que vaya a sacar a su pueblo de la esclavitud allá en Egipto, que lo vaya a liberar. Y Moisés va con su hermano Aarón. Si usted piensa que ellos llegaron y todo fue rapidito, sencillito, y ya Faraón enseguida soltó al pueblo, se equivoca. Se equivoca.
Las cosas de Dios no son como el hombre piensa. Las cosas del Señor no son como nosotros las razonamos, las pensamos. Ay, Diosito lo comisionó y entonces Él va a ir a Faraón. Le va a Faraón: suelta a mi pueblo, dice Jehová de los ejércitos, para que vaya y me adore y me hagan sacrificio en el desierto. Y Faraón, ¿cómo no? Suelta al pueblo y deja a los que se vayan. No, así no sería. Era el mismo diablo metido en Faraón, peleando con el Dios omnipotente. Pero al final, el único que vence, y aún al diablo lo va a vencer en la parte final, por completo, aunque ya está vencido por Jesucristo, el Hijo de Dios, pero al final por completo, para que ya no haga más maldad en esta tierra, en los habitantes de esta tierra. Ya lo vemos ahí en Apocalipsis capítulo 20, 21, ya lo vemos. Ahora sí, lanzado al lago de fuego, él, la bestia, el falso profeta, Satanás, lanzado ahora para siempre al lago de fuego que arde, dice la Escritura, y nunca más saldrá de allí. Para siempre estará en ese lugar, atormentado por siempre y para siempre. Y qué pena que habrán millones de hombres y mujeres que estarán haciéndole compañía al mismo diablo. Ahí en ese infierno, en ese lugar de tormento, estarán para siempre. Primero, en el reinado milenial de Cristo, Satanás será encadenado en el abismo. Pero después de eso, será suelto y al final lanzado para siempre en el lago de fuego. Jesucristo lo ha vencido. Y por eso es que la iglesia de Cristo tiene que estar segura aquí en la tierra. Victoriosa, segura, con su frente en alto, creyéndole a Dios. No le crea a los políticos, créale a Dios de corazón. Y el Dios del cielo puede usar a cualquier político que tenga en esta tierra. Él es el que cambia los corazones. Él es el que inclina el corazón para que hagan esto o aquello. Créale a Dios. Tenemos tantos pasajes aquí en las Escrituras que yo me podría quedar con usted, créame, leyendo tantas cosas. Para terminar, por ejemplo, aquí en Segunda de Crónicas, ya no voy a leer Éxodo capítulo 5, porque yo quería llevarlos a meditar en este libro de Éxodo capítulo 5, en todos esos pasajes, de ver cómo cuando pensamos que las cosas iban a ser fáciles, ya todo, Israel va a ser liberado, no fue así. Fue cuando se le puso más oscuro todo a Israel y Moisés se desalienta de alguna manera un poquito. Pero vamos a ver la gloria de Dios, cómo Dios está allí para sostener a su siervo y para llevar a su pueblo lo que él había dicho lo iba a cumplir. No, que Faraón era bravo, no interesa. El Señor se ríe ante las bravuconadas de cualquier ser humano aquí en la tierra. Créame. Escuche, dice en Segunda de Crónicas capítulo, ¿qué capítulo es? No veo el capítulo 36. Dice: el reinado de Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Dios. Dice que Sedequías hizo lo malo en el capítulo 36, versículo 12. Dice: ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Dios. Sedequías hizo lo malo ante Dios, no se humilló ante el profeta de Dios llamado Jeremías. Jeremías le hablaba de parte de Dios, pero este rey no se humilló, no le interesó. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Qué pena. Sedequías endureció su corazón, se obstinó su corazón, endureció su cerviz, cargado de orgullo el rey. Crea en Dios, que Dios estos orgullosos, ¿ves? Vamos a ver lo que espera al país, vamos a ver qué sucede. Confiemos en Dios, aferrémonos a Dios, que Él puede usar a quien Él quiera. Yo les dije, la candidata lamentablemente llamada cristiana evangélica no entendió que era una guerra con el mismo infierno y que para poder doblegar esto había que buscar a Dios.
Y aunque ella haya estado, por lo menos públicamente, llame la Iglesia de Cristo en Ecuador, la llamo que oren por mi vida. Jamás lo hizo. Muy bien, ahí está su recompensa. Dios dice, yo honro a los que me honran. Hay que honrarlo a Dios. Hay que honrarlo. Y peor cuando ya declaró, yo soy cristiana evangélica. Peor, más aún. Bueno, más aún. Y obstinó su corazón para no volverse a Dios. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Bueno, hicieron, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, dice, contaminando la casa de Dios, la cual Dios la había santificado allá en Jerusalén. ¿Escuchó? Y dice, y Jehová Dios, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Escuchó? El Dios del cielo, su gloria estaba en Jerusalén. Y él tenía misericordia de su pueblo y del lugar donde estaba su gloria. Pero nada, ni los sacerdotes, ni nadie, dice todo lo contrario, los principales sacerdotes, el pueblo, todos aumentaron la maldad, la iniquidad, siguieron las abominaciones de las naciones, idolatría, toda la maldad la siguieron, contaminaron aún la casa de Dios. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus profetas, sus mensajeros. Jamás quisieron oír. ¿Cuánto Dios ha predicado en la República del Ecuador? ¿Cuántos mensajeros, mensajeras hemos habido? Y seguimos predicando. Si usted cree que los que más escuchan son los de aquí, se equivoca. Se equivoca. Quizás tenemos más gente extranjera que nos escucha. Y estamos hablando palabra de Dios. Somos los mensajeros de Dios en este tiempo. Y Dios está llamando a los habitantes de esta nación y del mundo entero a que se arrepientan, que se vuelvan a Él. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y ya no hubo más remedio. Así está escrito. Se burlaban de los profetas, les dieron muerte a algunos profetas, los escarnecían hasta que por fin subió la ira de Dios, dice, contra su pueblo y ya no hubo más remedio. Trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar ni joven, ni doncella, ni anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Lo entregó Dios en manos de los caldeos al pueblo de Israel. ¿Cuántos profetas para hablarle? Hasta que ya no hubo más remedio, ya no más, y los entregó en manos del enemigo. Asimismo, todos los utensilios, toda la casa de la casa de Dios, todos los tesoros se los llevaron los príncipes a Babilonia. Quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios, destruyeron todas las cosas, todos los objetos deseables, lo despedazaron, lo destruyeron todo. El rey Sedequías fue advertido y llamado por los profetas, arrepiéntete, arrepiéntete. No lo quisieron hacer. ¿Escuchó? Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Fueron cautivos hasta que vino otro reino, el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías, que había dicho que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años se cumplieron. Reposó la tierra, se estaba cumpliendo la palabra de Dios. ¿Escuchó? Pero mire, aquí me encanta. Mas el primer año, al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese también la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, el rey de los persas. Dios despertó
el espíritu de un pagano llamado Ciro le despertó ese espíritu para que haga ahora a ese rey llamado Ciro lo que Dios le iba a decir que haga. Mire usted, el Dios del cielo le habló a su pueblo Israel, no quisieron oír. Dios tiene que despertar el espíritu de un pagano, de un rey pagano llamado Ciro, para cumplir con todas sus profecías. Él lo había dicho a través de su profeta Jeremías y él lo iba a cumplir. ¿Escuchó? Dice, despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su pueblo, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová Dios con él, y suba. Aleluya. Este es mi Dios, un Dios todopoderoso. No pudo con el rey Sedequías, no pudo con los sacerdotes, pero él no se complica. Voy ahora, Dios Jesucristo, cuando le decían los fariseos, dile que se callen a la gente que cantaba Hosana, Hosana en las alturas, bendito es el rey de Israel. Y comenzaron, diles que se callen. Jesucristo les dijo, si estos callan, las piedras hablan, las piedras hablarían. Si calla Israel, los mundanos, los gentiles van a adorar al rey de Israel, porque soy el rey de Israel. Ay, Diosito lindo, el Dios del cielo despertó el corazón, el espíritu de un hombre llamado Ciro. Y ese hombre hace pregonar, el Dios de los cielos me ha entregado todos los reinos. Me ha dicho que le edifique casa en Jerusalén. Y lo voy a hacer. Cuando Dios ordena, el hombre obedece. Y ahí está, un hombre pagano en las manos del Dios Todopoderoso. Alabe a Dios, mi hermano. En medio de lo que usted cree que puede, qué terrible. Ahora, ¿cómo se va a poner el país? Hoy será peor. ¡Calle! Déjelo todo en las manos de Dios. Que si fuese para peor, será para que Dios nos guíe a un verdadero arrepentimiento. ¿O qué sabemos si el Señor hace con ese hombre que ha ganado, le vira el corazón y le despierta el espíritu, y lo que ni imaginamos puede ocurrir? Deje que Dios sea glorificado en la República del Ecuador. Deje que el Dios del cielo haga como quiere hacer en este país. Alabe a Dios. Sus pensamientos y mis pensamientos no son los de Dios. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Entienda que Dios tiene propósitos para todo. Aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos, Dios tiene propósito. ¿Usted cree que este país va a escapar de las manos de Dios? Ninguna nación. La tierra es de Dios. Y todos los que habitan en esta tierra le pertenecemos a Dios. Somos su creación, unos creación, y nosotros ahora sus hijos. Sus hijos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hasta ahí la meditación. Lo veo mañana. Mañana estamos aquí orando, el jueves. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Ya sabe, visite el canal y suscríbase al canal de la bendición, porque yo la bendigo y lo bendigo con todo mi corazón. Comente, dele like, comparte el mensaje y qué más, y reaccione, haga lo que tiene que hacer. Pero suscríbase a nuestro canal, hágalo rápido. Suscríbase, muchos suscríbanse. Que si me hacen bien al canal, suscríbase al canal. Si le hace bien darle like, dele like. ¿Qué pierde usted? Más bien gana, porque Dios lo está viendo, la está viendo, y Dios lo bendecirá, porque está apoyando su obra. Aquí estamos predicando su palabra. Deje de ser espectador, y peor si usted es hermano, hermana en la fe. Yo ni siquiera tengo que decirle suscríbase, dele like, yo nada de eso, porque usted así por mandato usted tiene que hacerlo. No, esto es la obra de Dios, se predica la sana doctrina, yo me suscribo, yo le doy like y yo apoyo la obra de Dios para que sigan adelante predicando, y que todo lo contrario, Dios le dé sabiduría a aquella sierva para que predique. Deje de estarme criticando. Deje de estarme criticando. Comience a hacer lo que Dios quiere que haga. Se da cuenta que si está haciendo eso, estamos divididos. Se llaman cristianos, pero no lo son. Tenemos que ser verdaderos cristianos por el fruto que demos. Así es.
Que Dios me los bendiga. Un abrazo fraterno para todos. Bendiciones. Gloria a Dios. Bendigo tu casa y tu familia. Y te bendigo tu negocio, todo lo que Dios te ha dado. En el nombre de Jesús. Amén. El jueves estamos aquí.